El aspecto de los seres extraterrestres que podrían existir en cualquier parte del universo podría ser muy distinto a lo mostrado en películas de ciencia ficción. Estos podrían no tener ojos ni piernas, su forma podría ser similar a pulpos, árboles metálicos o incluso luz pura viajando por el cosmos. Incluso su tamaño y forma podrían ser muy distintos según la gravedad del planeta, el oxígeno y otros factores. ¿Cómo podría ser un extraterrestre? ¿Estamos condicionados por su forma humanoide? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Qué aspecto pueden tener los seres extraterrestres? Muchas veces nos hemos imaginado que pueden ser muy parecidos a nosotros, aspecto humanoide, 2 ojos, una boca, 2 piernas, 2 brazos, pero ¿en realidad estamos seguros de que podrían tener ese aspecto? Según la ciencia, podrían ser tan extraños y tan extravagantes que podrían asemejarse más a un pulpo o a una babosa que a nosotros mismos. Y todo depende de muchísimos factores que vamos a intentar ver hoy en este programa. Veréis, todo empieza con Isaac Newton. Este hombre fue uno de los primeros en preguntarse el por qué los animales tenían simetría bilateral. ¿Qué es la simetría bilateral? Pues lo que os he comentado antes, tener la mitad izquierda igual a la mitad derecha, 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. ¿De dónde surgió esa simetría bilateral en la historia de la evolución? Según la ciencia, todo empezó en la explosión cámbrica, hace 500 millones de años. La naturaleza empezó a crear formas de vida. Algunas tenían la espina dorsal en forma de X, otras, en forma de Z, pero algo surgió de una forma no esperada. Una especie de mutación de estos seres que la naturaleza estaba creando como pruebas, creó una espina dorsal en forma de Y. Y la Y, en esa forma de espina dorsal, generó con el tiempo lo que somos ahora y muchas especies, simetría bilateral, por una especie de error de la naturaleza. Dicho esto, la ciencia ficción, el cine, Hollywood, se ha basado en observar otros animales, a nosotros mismos, y crear seres extraterrestres con simetría bilateral, humanoides. Eso es algo que podría ser muy distinto a la realidad, como vamos a ver después. También es muy interesante que nosotros seamos lo que somos gracias a una especie de competición que hubo en la prehistoria, en el pasado. Una competición entre otros seres parecidos a nosotros que acabaron extinguiéndose. Por ejemplo, en nuestro planeta teníamos el Neandertal, el hombre de Cromañón, más o menos contemporáneos, que mediante esa competición evolutiva unos se quedaron atrás y otros evolucionaron más. Es decir, en un planeta hipotético, en un planeta extraterrestre, se necesita una especie muy parecida para que la competición ayude en esa evolución, para que adquieran la inteligencia. Eso es muy importante. Existe un biólogo llamado Clifford Pickover, del cual hemos recomendado un libro en Gran Misterio que fue muy bueno, que nos habla de que los pulpos, las babosas y los animales de nuestro planeta, invertebrados sobre todo, podrían ser el espejo de seres extraterrestres en otros mundos, en otros lugares, porque podrían parecerse muchísimo a ellos. A lo mejor no seres inteligentes en principio, pero animales parecidos es algo muy probable por todo el universo. Hay que comentar que posiblemente seres extraterrestres tengan ADN. A lo mejor no lo tienen y tienen otro sistema completamente desconocido, pero probablemente puedan tener ADN. Lo que pasa que las distintas proteínas y moléculas que podrían formar a estos seres serían muy distintas a nosotros,
por lo que no podrían aparearse con el ser humano ni tampoco comérselo, porque no podría hacerse, sería imposible. Aunque a lo mejor con el tiempo se podría llegar a una simbiosis evolutiva, pero bueno, eso es algo especulativo, obviamente. Nosotros tenemos la vida que conocemos basada en carbono. Todo lo que vemos que es vivo está basado en carbono, pero podrían existir otro tipo de estructura de vida. Por ejemplo, se ha teorizado la estructura de silicio, seres cuya base sea el silicio, y eso los convertiría totalmente distintos a nosotros. Sobre el tamaño de los seres extraterrestres, en la física hay una ley llamada ley de escala. Y para entender esto vamos a poner el ejemplo de King Kong. Si este simio, King Kong de las películas tan famoso, fuera real, al dar un paso se le romperían los huesos y se moriría. Porque no podemos coger un simio, y hacerlo a escala muy grande. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque los huesos, al crecer, también crecería su oquedad interna y se volverían muy frágiles. Al igual pasa con las hormigas. Si cogemos una hormiga que puede levantar 10 veces su peso y la hacemos muy grande, se moriría porque no podría respirar. Sus orificios a escala no serían tan potentes como para poder absorber el oxígeno y respirar. Con esto quiero que sepáis que grandes seres extraterrestres serían posibles, pero no a escala. Quiero decir, serían grandes pero con formas muy distintas a lo que podemos observar hoy en día. Por ejemplo, podemos hablar de los dinosaurios. Ellos existieron gracias a que la cantidad de oxígeno que existía en nuestro planeta hace muchos millones de años era muy elevada. Y a más oxígeno, los animales eran propicios a ser más grandes. Hoy en día creo que estamos a la mitad de oxígeno de lo que había antes, y eso nos hace más pequeños a los seres. Para acabar con este punto, yo diría que los seres extraterrestres serían en proporción de tamaño y resistencia. Habría una balanza entre ellos. No puede ser exageradamente grande. También es interesante observar los animales que están en nuestro planeta, para entender esa forma extraterrestre que podrían tener estos seres. Por ejemplo, tenemos las ballenas del Ártico. Estas ballenas tienen una forma redondeada, una forma de esfera, ya que la esfera tiene la mínima superficie por mitad de masa, y esto las hace muy propicias para poder ir por el agua. Por eso cuando las ballenas quedan varadas en la orilla de las playas, se mueren, porque se aplastan por su propio peso, cosa que no pasa en el agua. Por lo tanto, seres muy grandes, en planetas extraterrestres, si viven en el mar, acabarían redondeados. Eso es lo que pasaría por su tamaño. También podemos observar a los insectos y ver que muchos de ellos tienen forma de espina, y esto en lugares cálidos. Por lo que si en un planeta muy cálido existieran seres parecidos a los insectos, ellos adquirirían también forma de espina. Hay una teoría que dice que muy posiblemente el tamaño de seres inteligentes sea muy parecido al nuestro cuando la gravedad de su planeta sea también muy parecida a la nuestra, su clima también sea muy parecido al nuestro y sobre todo el oxígeno del planeta sea también parecido al nuestro. En planetas donde todo esto sea el doble, los seres tendrán un aspecto muy diferente al ser humano. Y al revés, si fuera la mitad del nuestro, pues también tendrían un aspecto más pequeño o muy diferente al nuestro. Quiero que entendáis que la figura del ser extraterrestre que siempre nos ha acompañado solo es posible en un desarrollo de un planeta parecido al nuestro, o en nuestro propio planeta, a expensas de que no lo hayamos visto nunca. Me gustaría mencionar también que en nuestro planeta se han encontrado organismos extremófilos. De esto hicimos un vídeo hace un tiempo.
Los extremófilos son organismos que viven en condiciones imposibles. Por ejemplo, hay organismos extremófilos que viven en volcanes, otros en el ácido, como los acidófilos, y otros que viven en el hielo más absoluto, en el frío, haciéndolos muy extremos en esas condiciones climáticas. Pues el desarrollo de estos organismos los convertiría en seres con formas muy extrañas y propicias a la resistencia de su medio donde viven. Esto es muy interesante porque podríamos ver en un planeta muy frío a seres con un aspecto adaptados a ese frío. También es algo lógico, pero aportando pruebas de que los extremófilos existen en nuestro planeta, muy fácilmente existan en otros planetas. Y eso es muy interesante. También podemos hablar de formas que no podamos ni imaginar. Imaginaros en un planeta una serie de árboles petrificados, y estos árboles, o algo parecido a los árboles, tienen una coraza de calcio que los recubre, un exoesqueleto. Posiblemente estos árboles sean un organismo en red colmena parecido a las abejas que se estén comunicando entre sí. Y eso podría ser una civilización extraterrestre de un planeta lejano, muy distinto al aspecto que nos han vendido siempre humanoide de los extraterrestres. Estos seres en red colmena serían más inteligentes cuantos más miembros se sumaran a sus filas, y menos inteligentes cuando se quitasen o muriesen más miembros de estos árboles acorazados. Eso es una posibilidad. También es inevitable hablar de que una civilización extraterrestre podría parecerse mucho a una máquina, porque la tecnología, si son seres inteligentes, la tecnología les habrá ayudado a sustituir partes de su cuerpo para mejorar la especie y llegar a esa trascendencia, a esa singularidad de fusión con la máquina. Por lo que podríamos encontrar algún día máquinas pensantes como seres extraterrestres. Y luego estaría el siguiente paso, librarse de la máquina y convertirse en luz pura. De eso también hemos hablado en Gran Misterio. Científicos han descubierto que en la longitud de onda de un láser cabe mucha información. Información de la cual se podría meter el conectoma humano de la información del cerebro y transmitirla en luz a otros lugares. Esa tecnología se podría aprovechar o ser 1000 veces más evolucionada en estos seres extraterrestres que también podrían tener el aspecto de luz. Y yo creo que con todos estos datos podemos hacernos una idea bastante interesante sobre los seres extraterrestres. La idea sería la siguiente: su biodiversidad es inmensa. Pueden existir tantos seres, tantas civilizaciones y tantas formas que no podemos conformarnos solo con el aspecto humanoide que siempre estamos viendo en los relatos de abducciones y demás. Hay algo muy importante en este videoprograma sobre lo que os quiero transmitir, porque a lo mejor rompe muchos tópicos sobre esa idea. Y nada, con esto como siempre, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro: Dioses, demonios y ovnis, escrito por Eric Norman. La editorial es Pomaire. Es un libro bastante antiguo, desconozco si hay reediciones más modernas, pero a mí me ha parecido sumamente interesante. Es un libro que mezcla 3 conceptos: dioses, como aquellos seres que están representados en muchas culturas antiguas, bajaron del cielo y dieron conocimiento al hombre; demonios, citando un montón de personajes célebres dentro del ocultismo, esoterismo. Nos habla también de Blavatsky, con esa teosofía; y ovnis, juntando el fenómeno de aquellas luminarias que nos acompañan desde la noche de los tiempos.
Pues estos tres conceptos los une nuestro amigo Eric Norman en este libro y hace un compendio y síntesis muy interesante que nos puede ayudar a comprender estos tres fenómenos como uno solo. Y eso es muy importante en este libro. También habla de gigantes, de los Nephilim, también de gigantes en el cielo, como grandes estructuras que se vieron en la antigüedad, y sobre todo al final del libro habla de la retrospección hacia el futuro, es decir, si esto es verdad, si de verdad fuimos visitados y estamos siendo visitados, ¿qué pasará en el futuro con esto? ¿Los creadores volverán, se anunciarán, nos dirán que existieron en el pasado y nos instruyeron? Son reflexiones finales que a mí me han gustado bastante. Y nada, con esto, como siempre, desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.